Habla, Espíritu Santo, háblanos. Usa a tu siervo, pero haz a un lado a tu siervo para que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas transformadas. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos instruya, nos enseñe y nos impulse. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Hemos estado, durante toda la temática del año, estaremos con un tema que de alguna forma estamos titulando Conociendo a Dios. Es tan importante que le conozcamos, no tanto que conozcamos acerca de Dios, sino que lo conozcamos a Él. ¿Sí? Vemos, inclusive lo hemos enseñado una y otra vez, que ahí en Juan 17, versículo 3, Jesucristo nos da la definición de la vida eterna. Y dice ahí, esta es la vida eterna, 2 puntos. Y dice Jesucristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Es que en la medida que tú y yo vamos conociendo a Dios, podemos ir experimentando una mejor calidad de vida mientras llegamos al cielo. Y es precisamente por eso que queremos llegar a este concepto durante el año. Y hemos estado estudiando algunos de los atributos de Dios. Y el día de hoy estudiaremos uno más. Uno que a lo mejor no sé, hemos estudiado mucho o demasiado, y es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Bien claro, hacer la distinción que paciencia no es lo mismo que complacencia. El que Dios nos aguante no quiere decir que está de acuerdo, ¿sí? Para aquellos que digan, entonces si es paciente puedo hacer lo que yo quiera. No. Pero yo no sé tú, pero yo me pregunto a cada rato, cada vez que pienso acerca de la paciencia de Dios, y yo digo, ¿por qué Dios es tan paciente con nosotros? ¿Por qué? Yo no sé, como te digo, si te identificas conmigo, pero yo muy a menudo me encuentro preguntándome, ¿cómo es posible que Dios me aguante? Ni yo me aguanto. ¿Cómo es posible que Dios, de dónde saca tanta paciencia para conmigo? Yo soy una persona que te puedo exasperar en un instante. Te puedo provocar a la impaciencia. Y con Dios en ciertos momentos estoy alabando, adorándole, y de repente ya me estoy quejando, murmurando. ¿Tú no? De un momento soy bueno con la gente, quiero interactuar con la gente, y hay otros ratos que no quiero ver a nadie. ¿Tú no? En un momento estoy alabando, adorándole, prometiéndole toda la honra, toda la gloria, y de repente estoy buscando mi propia gloria. O sea, vaya, como qué relajo. ¿Cómo es que Dios puede lidiar conmigo? Es más, ¿cómo es que alguien podría vivir así conmigo? Con alguien como yo. No como tú eres muy agradable, tú eres muy lindo, tú. Como yo, digo yo. ¿Cómo es que Dios puede, a pesar de todo, amarme y perdonarme? Yo me pregunto, y yo espero que te identifiques, porque Dios tiene la respuesta para hoy, para nosotros hoy. Dios es paciente. Dios es paciente. Mire, Dios no solamente muestra o manifiesta paciencia, ¿sí? No es lo mismo. Yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer esto con paciencia y te demuestro mi paciencia, ¿no? Pero ¿sabe qué? Hay una gran diferencia entre hacer y ser. Dios no solo expresa o hace actos de paciencia, sino Dios es la paciencia misma por excelencia. Es su naturaleza, es su carácter, ¿sí? Entonces, la paciencia está en el corazón de Dios, está en su latir. Y a pesar de haber estudiado para el ministerio y que la maestría en teología y el doctorado en ministerios pastorales, y ¿sabe qué me sorprende Dios? Que aún a pesar de que yo pueda jactarme de estudios y de estar compartiendo por años la palabra, siempre tiene algo nuevo que enseñarme. Y en esta semana
Me quedé sorprendido porque me mostró Dios, me permitió llegar, y ese es el Espíritu Santo en esa frescura de pasajes ya conocidos, y me llevó a descubrir el significado de dos palabras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el hebreo y en el griego, que de alguna forma yo no lo había visto de esa forma, y me permite comprender mejor. Mire, ¿se acuerda que hace algunos domingos hablamos de Éxodo 34:6? ¿Sí? Éxodo 34:6, búsquelo, no se quede ahí. Vamos a estar trabajando no sobre un solo pasaje, vamos a trabajar sobre muchos pasajes durante el día de hoy, así es que desempolve su Biblia, ejercite sus dedos, póngase ahí. ¿Qué se ponen los que cuentan billetes? Agüita o cerita, póngase ahí algo, o salivita. No me gusta poner saliva a mí, pero bueno. Dice Éxodo 34:6, y pasando Jehová, ¿se acuerda que Moisés le dijo a Dios: yo quiero ver tu gloria? ¿Se acuerda? Y Dios le dice: no puedes, si me ves te mueres, no quiero que te mueras. Lo que voy a hacer es que voy a pasar, pero te voy a tapar, te voy a esconder en un escondrijo entre las piedras para que no logres verme, y yo voy a pasar. Ese es justo el momento. Y entonces dice: y pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, proclamó. Dios proclama: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y resulta que al estar leyendo, investigando las raíces de este versículo en particular, me encontré con que la palabra paciencia en el Antiguo Testamento es justo esto. No lo pusieron paciente, ¿verdad? Cuando dice paciente, ¿verdad? Y grande en misericordia, pero eso es lento para la ira, o tardo para la ira. Eso es lo que significa en el hebreo paciente, fíjese nada más. Y aunque la paciencia, creo que no todo tiene que ver con coraje, de alguna forma es como se traduce por la palabra que se utiliza en esa combinación de palabras, que no me quiero meter al hebreo ni yo le entiendo, ¿verdad? Pero es ese punto bien importante que no perdamos de vista, que lento para la ira, tardo para la ira es precisamente paciencia. Podríamos en ese versículo quitar tardo para la ira y poner paciente, y estaríamos siendo fieles al texto también. El Salmo 145:8 lo refuerza, el salmista lo ha entendido y dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Qué contraste tan hermoso. Poder y paciencia, misericordia y paciencia. ¿Se fija? Y en el Nuevo Testamento podemos irnos, por ejemplo, a la carta a los Romanos, Romanos 15, versículo 5, Romanos 15:5, y mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Pero el Dios de la paciencia, fíjese que no dice el Dios paciente, no dice pero Dios que es paciente, no, dice el Dios de la paciencia. Dios es Dios de la paciencia, es su esencia, no puede ser otra cosa aparte de paciencia. Puede ser, pero me refiero, no puede ser impaciente. Y Dios es paciente, y no porque lo merezcamos. Porque aquí es donde podemos confundir. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia de la humanidad y de la Biblia la gente malentendió creyendo que porque Dios esperaba pacientemente, entonces podían seguir viviendo como estaban viviendo? Por eso le decía al principio, paciencia no es lo mismo que complacencia. Dios no está de acuerdo en muchas cosas que hacemos, aun y cuando no se impacienta. ¿Me doy a entender? Y a veces malentendemos. Como Dios no me ha dicho nada, pues entonces puedo seguir. No, debemos tener mucho cuidado. Dios es paciente porque eso es lo que Él es. No puede ser impaciente. Yo creo que ni conoce la palabra, no conoce eso, ¿sí? Ahora, pero el enemigo, ese diablo mugroso, quiere tenernos tan preocupados pensando que Dios ya se ha dado por vencido con nosotros, que Dios ya aventó la toalla. Quiere privarnos el enemigo de esa vida abundante que Jesucristo nos prometió.
No quiere que la disfrutemos. Quiere hacernos creer, quiere hacernos sentir que a lo mejor Dios ya se hartó de nosotros. ¿Te has llegado a sentir así? ¿Te has llegado a sentir así que dices, no, ya con esto yo creo que ya, ahora sí que... Llegamos a sentir, y es lo que quiere el enemigo, a engañarnos, que sintiéndonos que hemos cometido demasiados errores, que durante los últimos días, semanas o años ha sido tan malo que Dios ya no quiere nada con nosotros. El diablo quiere estorbar, no quiere que comprendamos el tamaño, la magnitud de la paciencia de Dios hacia nosotros. Es un acusador, es un mentiroso. La Biblia así lo declara. Y el enemigo, el diablo, sabe que mientras tú y yo andemos inseguros en nuestro caminar con Dios, así como me habrá aguantado o no, no podremos experimentar esa vida abundante. Estamos preocupados. Nos hace sentir como si anduviéramos caminando sobre piso frágil. Recuerdo que hace algunos años, no muchos, pero fuimos aquí cerca y había un lago que estaba congelado y venían unos sobrinos con nosotros y los sobrinos se metían al lago, pero estaba congelado. Y yo decía, en cualquier momento se va a romper el hielo y se van a mojar. Digo, gracias a Dios no pasó nada. Pero brincaban y bailaban y pataleaban y hacían todo, pues son chamacos y no les pasó nada. Pero yo no me quería ni acercar y siento que a veces así es Dios, así como, híjole, no vaya a ser que si hago esto, si me muevo demasiado rápido, a lo mejor rompo el límite de tu paciencia. Y entonces vivo atado, vivo frustrado, pensando que a lo mejor voy a llegar a hacer algo que me haga que yo caiga de la gracia y de la paciencia de Dios. Y entonces vivimos nerviosos, temerosos, asustados, frustrados, pensando equivocadamente que si llegamos a decir o a hacer algo equivocado, pudiera ser que ahora sí lleguemos a agotar la paciencia de Dios. Eso es lo que el diablo quiere que creamos. Hacernos pensar que Dios ya nos mandó por un tubo, como decimos, que ya nos dejó metidos en un cajón, que ya no le podemos servir en nada. Por eso es necesaria una revelación y enseñanza correcta acerca del verdadero significado de la paciencia de Dios, porque eso es lo que puede traer libertad a nuestras vidas hoy, y es lo que Dios quiere hacer. La paciencia de Dios es uno de los atributos de su carácter. Y como le decía ahorita, casi no hablamos de la paciencia. La verdad es que hablamos de muchas otras cosas. Nos gusta hablar de poder de Dios, ¿verdad que sí? El poder, que sabe el poder de Dios. Me gusta estudiar pasajes que hablen de la manifestación y la demostración maravillosa de su poder. Inclusive cada vez que pienso en el poder de Dios, me lleva a recordar aquellos grandes acontecimientos en la Biblia, en la historia de la Biblia, en donde son extraordinarios manifestaciones de su poder. Por ejemplo, cuando derriba los muros de Jericó, ¿te puedes imaginar? Cuando el pueblo de Dios va a cruzar el mar rojo y pasan en seco. Cuando viene Jesús y resucita a Lázaro, que llevaba más de 3 días que había muerto. Qué increíble, me gusta saber acerca del poder de Dios. Cómo se manifiesta, cómo se demuestra. Pero eso puede ser, ver tanto el poder de Dios, que es una realidad, puede llevarnos equivocadamente entonces, si no conocemos bien el concepto de paciencia, decir, ese mismo poder que hace todo eso puede consumirme en un instante si agoto su paciencia. Me va a partir un rayo. Y equivocadamente pensamos eso. Pero creo yo que también tenemos entonces, como le digo, que pensar en el otro lado de la moneda del poder de Dios, la otra cara del poder de Dios. Porque el poder de Dios se hace manifiesto no nada más en lo que sí hace Dios. El poder de Dios también se hace manifiesto en lo que Él decide no hacer. Porque se necesita poder para no hacer ciertas cosas, como consumirnos. ¿Qué es lo que detendrá que el poder de Dios venga y nos consuma? Su paciencia. Se hace así, esa conexión. Dios detiene, su poder se hace visible no solo en lo que Dios ata, ¿sí?, sino también lo que desata, en las dos cosas. Como en la Pascua, ¿se acuerdan? El ángel del Señor pasó llevando la muerte a todo primogénito, pero
Su poder hizo que se brincara los hogares o los primogénitos de los hijos de Dios. Es que su poder es tanto para hacer como para dejar de hacer. Se detiene en su poder en darnos lo que verdaderamente merecemos. ¿Sí sabías? Es que, pastor, usted no entiende lo que yo me merezco. Sí sé, yo también ya sé lo que me merezco gracias a la paciencia de Dios que no me lo da. Y Él tiene el poder para en su paciencia no darme lo que merezco. Y es que mire, para nosotros es tan fácil perder la paciencia. Somos impacientes por naturaleza. Es nuestra esencia. Nos esperamos ante los demás, pero Dios no. Y mira, déjame darte una afirmación que quisiera que quedara en tu mente en esta tarde. No importa lo que tú hagas, tú no tienes la capacidad de agotar la paciencia de Dios. Tú no tienes la capacidad de agotar la paciencia de Dios. Díselo a la persona de un lado. Dile, tú no tienes la capacidad de agotar la paciencia de Dios. ¿Sabías? Dios no necesita contar hasta 10, así, 10, 9, 8, 7, no. Dios no necesita salirse a caminar y tomar aire para que se le baje. No, Dios no necesita eso, ¿verdad? Él es Dios. Es más, te digo una gran verdad, todo lo que tú necesitas, Dios es. No, nada más Dios te lo da, no, Dios es. Necesitas amor, Dios es amor. Necesitas poder, Dios es poder. Necesitas perdón, Dios es perdón. Dios es, Dios es, Dios es, Dios es. Todo lo que necesitas, Dios es. Necesitamos ver la paciencia de Dios, insisto, porque vivimos concentrados en nuestra paciencia. Yo soy muy impaciente. Me desespero al grado que desespero a los que están a mi lado. Y yo creo que Dios nos pone en ciertas circunstancias que nos permiten que aprendamos a esperar. Yo he platicado con usted, a mí me desespera todo. Me desespera, por ejemplo, cuando tenemos la bendición de cruzar al otro lado y hay fila. Y le digo a Marilena, ay, es que me choca que haya cola. ¿Y cuántos carros hay? 2. Sí. De veras me desespero con 2 carros que haya, no crea que no estoy exagerando. No lo digo jactándome, me da vergüenza confesárselo. Pero pues tengo que hablar de mí, porque si no, voy a hablar de usted y no le va a gustar. Y me dice mi esposa, no has aprendido la lección y por eso es que Dios te tiene haciendo fila. Necesito yo como ser humano y tú también aprender a ser paciente, a desarrollar paciencia. No, nuestra naturaleza es ser impacientes y todo nos desespera, ¿sí? Te desespera tu esposo. Ya no lo aguanto. Mire, por ahí dicen amén. Ya no lo aguanto. Te desespera tu esposa. Digo, hay que ser parejo, ¿verdad? Amén, va a gritar por ahí un hermano. Te desesperan tus hijos. A lo mejor te desesperan tus papás. O a lo mejor un compañero de trabajo que quisieras que lo partiera un rayo. ¿Cuántas veces yo sé que tú no deseas matar a nadie ni que nadie se muera porque eres cristiano, yo sé que eso no, pero ¿cuántas veces quisiéramos así literalmente ahorcar a alguien? Lo bueno es que no lo hacemos, pero somos impacientes, ¿verdad? Tenemos que estar siendo entrenados para la paciencia y vamos avanzando, aprendiendo cada vez a ser más pacientes, una y otra vez. Podría yo decir y digo, tendríamos que preguntarle a Marilena, no sé, pero creo que ahora me impaciento un poquito menos cuando cruzo la línea. Sí, trato mejor de conversar con ella, de encontrar otras cosas que me distraigan y a ver si Dios me escucha y me abre la línea, ¿verdad? Sí. Y esto nos lleva tristemente o equivocadamente a pensar que Dios también es así, a que Dios tiene límite a su paciencia y que si nos sobrepasamos vamos a agotar el límite de su paciencia. Pero no podemos agotar la paciencia de Dios. No tienes esa capacidad, fíjate, nomás bríncale, pataléale, hazle todo lo que quieras y Dios sigue siendo paciente. Dios es perfectamente paciente hacia nosotros, no le falta nada de paciencia, ni en la paciencia, es completamente perfecto en su paciencia.
Y en el centro de todos los atributos, como el poder de Dios, su sabiduría, su soberanía, está la paciencia. Porque imagínate, si no fuera por su paciencia, su poder no se manifestaría en nuestra vida. Si no fuera por su paciencia, no expresaría su misericordia sobre ti. Si no fuera por su paciencia, no habríamos experimentado la gracia. Si no fuera por su paciencia, ni la misericordia, y así podríamos seguir. Es precisamente que porque Dios es paciente hacia nosotros, que tenemos la oportunidad de experimentar cada día más de Dios. ¡Qué hermoso! No importa, mi hermano, lo que el día de hoy estés pasando o experimentando. Dios no ha terminado contigo. Él no se ha dado por vencido. No lo puedes hartar. No se puede. Y ahora quiero llevarte a un pasaje en el Nuevo Testamento que está en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, primera Timoteo, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 16, y vamos a estar en esos versículos alrededor del 16, vamos a estar trabajando tantito de aquí a 2 horas que terminemos el sermón, ¿verdad? Pero dice primera Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda ¿qué? Su clemencia. ¿Cuánto de su clemencia? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para ejemplo de nosotros, ¿verdad? Ahora, este es el segundo versículo del que le hablaba que Dios me mostró. Fíjese que cuando reviso, encontré, o me llevó el Espíritu Santo a encontrar, que donde dice, mostrase en mí el primero toda su clemencia, el texto original dice mostrar su perfecta paciencia. Mostrar su perfecta paciencia. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! A mí me dejó con la boca abierta. Le decía yo a mi esposa, mira lo que dice. Mira lo que dice, como si Pablo nos estuviera diciendo de alguna manera, miren, para que te des cuenta de la clase de paciencia que Dios tiene, que no solo es buena, no solo es increíble, no solo es grande, quiero que entiendas que es perfecta. Y cuando es algo perfecto, no hay nada imperfecto. Dios no tiene que aprender a ser paciente, como tú y yo. No tiene que desarrollar paciencia. Eso significa que cuando llegas al extremo de tus acciones, nunca llegas al extremo de su paciencia. Cuidado y con como le comentaba hace rato, que pensemos que entonces podemos hacer lo que querramos. Las consecuencias ahí estarán. Su paciencia no se agota. Tendremos que sufrir nuestras consecuencias. Nunca llegarás al término porque es perfecta. Nada imperfecto en su paciencia. En realidad Pablo nos está diciendo en este versículo por si acaso, por si de alguna manera llegaras así a creer que tú eres la excepción de la paciencia de Dios, en el sentido, bueno, pastor, usted que es pastor, pues Dios es paciente con usted, pero no conmigo, ¿verdad? Como pensando que has agotado la paciencia de Dios por lo que has hecho o a lo mejor dejado de hacer. Dice Pablo, escucha. Fíjate en mí, obsérvame, dice Pablo, porque yo soy la demostración fehaciente de su paciencia. Si fue paciente conmigo, ¿cómo no lo será contigo? Yo soy el primero. Y no está diciendo soy el más importante, no está diciendo soy el jefe, está diciendo soy el primero de los pecadores. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? No hay nada que tú hayas hecho que Él no haya hecho ya. No hay un lugar a donde tú hayas ido que Él no haya ido. No hay algo que tú hayas dicho que Él no haya dicho. Lo que está diciendo, yo soy el primero, te gano. Lo que me digas, te llevo de calle, dice Pablo. Y así que te llevo de calle, a mí me perdonó, usó su paciencia perfecta conmigo, ¿cómo no lo será contigo? No has caído tan bajo como yo, dice Pablo, y mira que tuvo paciencia conmigo. Y si Jesucristo me sacó a mí del pozo, ¿cuánto más a ti? Pablo es la demostración de la paciencia de Dios. Enorme, increíble, extravagante, exuberante, perfecta hacia cada uno de nosotros. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble!
Ahora, Pablo no se queda ahí. Pablo era movido por el Espíritu Santo y muy preparado. Acuérdese que era fariseo, había estudiado. Y entonces Pablo empieza este versículo 16 con una expresión que, si te gusta el estudio bíblico, esta expresión nos ayuda mucho cuando estamos tratando de comprender un pasaje. ¿Cómo empieza 1 Timoteo 1:16? Dice, por tanto, más por esto, por lo tanto, de acuerdo a, ¿sí? Dependiendo la versión que estés utilizando. En la versión que estamos leyendo, Reina Valera 60, dice más por esto, ¿verdad? De alguna forma, ahí en el versículo 16 nos dice, pero por esto, por esto significa que hay algo que ya dijo, que le llega a concluir o lo lleva a concluir el versículo 16. O sea, dice, por todo lo que acabo de decirte, entonces te digo, ¿sí? Que fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí toda, ¿se acuerda? Toda su paciencia, ¿sí? Es que veamos cuáles son esas razones. Número 1. Entonces regrésese al versículo 15 y mire lo que dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos o por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A qué vino Jesús? Es que Pablo está diciendo, mira, para que yo pueda demostrarte la perfecta paciencia de Dios, te voy a dar 3 razones. Número 1, salvación. Paciencia para salvarnos. Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Esta es la mayor demostración de la paciencia de Dios. Después de todo lo que yo hice, dice Pablo, me salvó. Mi hermano, después de todo lo que tú has hecho, Dios te ha salvado. Esto es una realidad. ¿Te das cuenta, inclusive, mi hermano, que el mayor milagro en tu vida es que a pesar de todo Dios te ha salvado? Ese es el resultado de su paciencia. Mira, yo quiero que veas cómo se ha comportado Dios a lo largo de la historia, ¿sí? A lo largo de la historia, haciendo todo para salvarnos. Todo para salvarnos. Mire, váyase conmigo, vamos a hacer un recorrido rapidísimo por la historia bíblica. Adán y Eva. ¿Se acuerda de Adán y Eva? No me diga, no, yo no los conocí, pastor. Sí. Adán y Eva en Génesis, ¿sí? Y Adán y Eva pecan. Dios podía decir, ay Dios, híjole, sáquense de aquí, órale, vámonos. Sí los sacó del paraíso, pero tan no agotó su paciencia que ¿sabe qué hizo Dios? Adán vivió 930 años. Hay algunos que han llegado a esa edad más o menos, que le anden pegando a los 900. ¿Cómo es posible? O sea, eso es paciencia. Digo, yo no sé tú, pero siendo humano diríamos, ¿qué merecía Adán y Eva? Una fulminada, o sea, que viniera el primer rayo de toda la historia de la humanidad y los esfumara. ¿Verdad que sí? Esos somos nosotros, pero Dios. Y luego viene Caín, ay Caín, y mata a su hermano Abel. No, esto ya es el colmo. Yo creo que ahora sí, Dios, ya te hartaste. No, digo, ya es el colmo. Los creas. Le das a Adán una supermujer. Le das hijos, los pones en el Edén, les pones al frente de todo. Y todavía de uno de tus hijos mata al otro. No, ya estuvo bueno. Vámonos. No, ¿sabe qué hace Dios? La carta bajo la manga. Porque es paciente. Y entonces dice, viene otro hijo, Set. Otro hijo de Adán y Eva. Y Set engendra a Enos. Y dice que con Enos los hombres de la tierra comenzaron a buscar, a creer, a alabar a Dios. Miren nada más qué lindo Dios. Ya está resuelto. Ay, gracias Dios por esa carta bajo la manga. La humanidad, la historia, el futuro de la humanidad está totalmente resuelto. Listo quedó. Y la humanidad empieza a corromperse hasta el grado que Dios dice, ya estuvo, no está agotando su paciencia. Pero ellos están llegando a un colmo de ellos mismos
donde parece, ahora sí Dios, ya. Yo creo que ahora sí Dios llegamos al borde de tu paciencia. Y Dios saca otra carta de la manga. Se llama Noé. Ay Dios, imagínate que tú fueras el consejero de Dios. Ay Dios, ¿para qué sacas a Noé? Ya viste que todos son iguales. Todos son una punta de desobedientes, pecadores. Ya mejor échatelos a todos. Nada más déjame a mí, ¿verdad? Y viene con el arca. Yo no sé, ya lo hemos enseñado, pero quiero recordarte. ¿Sabes cuánto tiempo tardó Noé construyendo el arca? 120 años. Y durante 120 años estuvo predicando. ¿No será paciencia eso? Nadie quiso, no se agota su paciencia, viene lo que advirtió y solo se salvan 8, ¿verdad que sí? Y después se va corrompiendo la humanidad otra vez, ahí van otra vez. Al grado que para cuando llegas al tiempo de los jueces, y dice cada uno, dice el último versículo del libro de los jueces, cada quien hacía lo que quería, lo que bien le parecía. No, ahora sí, entonces ya llegaron al borde de la paciencia de Dios. Pero viene Dios y Abraham, un pueblo, una nación. Y después, ahí va Abraham, el pueblo crece, y ahí van otra vez, abusando la paciencia de Dios, porque pensamos que paciencia es lo mismo que permisividad o complacencia. Y ahí van a Egipto, y la consecuencia, 400 años de esclavitud en Egipto. Ya no hay más que. Pero Dios tiene otra carta bajo la manga y se llama Moisés. Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Quiero que vayas y los saques. Vienen 10 plagas y salen. Y durante 40 años en el desierto era como para que hartaran la paciencia de Dios mismo. Yo quisiera regresar a Egipto, allá comíamos cebollitas y ajos. Aquí comemos nada más puro maná. Hamburguesas de maná y omelette de maná y sándwich de maná. Así como, no te da. Dios, ahora sí ya estuvo bueno. Mándalos, ¿verdad? Parece que está todo ya, no tiene solución. Entran a la tierra prometida. ¡Wow! ¡Hoy, ahora sí! ¿Y qué hacen en la tierra prometida? Idólatras, pecando en contra de Dios. Dios, consúmelos ahora sí ya. Y Dios, otra carta bajo la manga, y se llama Ruth. Y Ruth se casa con Boaz. Y Boaz y Ruth tienen un hijo que se llama Obed. Y Obed en su momento tiene un hijo que se llama Isaí. Isaí tiene un hijo en su momento que se llama David. Oh, qué carta bajo, no te mediste, Dios. Mi hermano, la paciencia de Dios no se agota a pesar de toda nuestra maldad como humanidad. Él sigue sacando cartas bajo la manga porque su paciencia no se agota. Ni tú ni yo tenemos la habilidad para agotar la paciencia de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés haciendo, no tienes la habilidad para agotar su paciencia. Y con David encontramos en el Nuevo Testamento, y entonces viene Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda? Usted ya es un experto en eso, ¿verdad que sí? Jesús, hijo de David, ten misericordia. Jesús, hijo de David, el Emanuel prometido, el Mesías que vino a salvar. Su paciencia me salva. Su paciencia me da salvación. Qué mayor demostración de su paciencia que tú y yo, a pesar de todos los errores de la humanidad y los nuestros, tenemos la salvación en Cristo Jesús. Oiga, digo, mi hermano, esto es como para quedarnos ya ahí, ya ni siquiera seguirle. Jesús el Salvador
No merecíamos eso. Merecíamos que nos partiera un rayo, que se acabara con todos nosotros. Todo lo hizo solo por ti. Solo por ti. Eso es paciencia. Paciencia perfecta. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, somos una demostración fehaciente de la paciencia de Dios. Porque tú tienes que reconocer que, oh, vaya que Dios ha sido paciente contigo. Conmigo, sí, también conmigo, pero quiero que te incluyas en el paquete, no me eches la culpa a mí nada más. Dios ha sido paciente. Y entonces, si fue así, paciente con todos ellos, tengo que llegar al punto de decir, ¿por qué no habrá de serlo conmigo? Si ha aguantado toda la historia de los siglos de la humanidad, ha sido paciente, ¿por qué no lo será conmigo? Romanos 3:25, ahorita regresamos a Timoteo. Romanos 3:25. Hablando de Jesucristo, dice, a quien Dios puso como propiciación, o sea, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Miren lo que dice, a causa de haber pasado por alto, ¿cómo lo pudo hacer? En su paciencia, los pecados pasados. Oye, esto está increíble, yo no sé si te das cuenta. Paciencia para salvarme. Nada lo ha detenido. Ha estado saque y saque cartas bajo la manga en mi vida. No nada más en la historia del pueblo de Dios, no nada más en la historia de la humanidad. En mi vida, cada rato saca cartas bajo la manga para expresar su paciencia conmigo y me ha salvado. Y ha salvado a muchos, a pesar de que no han deseado recibirlo. Pero regrese también al versículo 13. Estamos en 1 Timoteo 1:13 y vamos la número 2. La segunda razón, la paciencia de Dios me transforma. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:13. Dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. La palabra, la expresión clave está en habiendo yo sido antes, pero ya no soy. La paciencia de Dios para transformarme. Ya no soy el mismo que era antes. La Biblia me dice que debo ir creciendo, debo ir siendo madurado, debo ir siendo transformado. Y la paciencia de Dios me permite ir creciendo, madurando, siendo transformado una y otra vez. Eso es lo que le llaman los teólogos santificación. Por su paciencia, porque si no diría, ya estuvo bueno, no te dije que dejaras esto y no lo dejaste ya. Pero cada vez que le fallo, Dios saca una carta bajo su manga. Y en su paciencia me dice, hijo, si confesares tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Oh, qué lindo Dios. Vaya carta bajo la manga que se sacó conmigo, no sé contigo. Pero no solo esto, vámonos al versículo 12. Una tercera resultado o efecto o demostración de su paciencia. Dice versículo 12, 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La paciencia de Dios me fortalece, me fortalece. Me provee de ayuda de Dios cuando caigo, cuando fallo. Igual te fortalece. Dios está pacientemente contigo siempre, extendiendo su mano para levantarte. Dios siempre está contigo. Eso es justo lo que hace que su paciencia sea maravillosa. Debemos responder con cierta paciencia. ¿Se acuerda ese salmo que me encanta, que Dios habló a mi vida hace muchos años? El Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él, podríamos poner, que nunca se impacienta. No dice eso, pero inclinó su oído, me escuchó y me sacó del pozo de la desesperación.
Dios, porque es paciente, me fortalece. Dios, porque es paciente, me salva. Dios, porque es paciente, me transforma. Me permite darme el lujo. Fíjese que la Biblia me dice, cuando estoy apenas aprendiendo de las cosas de Dios, habla de lechita espiritual. Y cuando ya estoy aprendiendo más, le llaman alimento sólido. Dios me permite que en todo caso yo pueda seguir tomando lechita espiritual, aunque no esté consumiendo mucho alimento sólido espiritual, porque es paciente. ¿Cuántas veces como papás a lo mejor nos llegamos a desesperar porque nuestros hijos no respondían correctamente la tarea? ¿Se acuerdan? Y más en matemáticas. A ver, hijito, otra vez. Y a lo mejor nos hemos dado por vencidos. Pero esto es justo lo que su paciencia lo hace maravillosa. Y entonces tenemos que encontrar una verdad que no manifiesta Pablo, pero que manifiesta para ti en esta tarde. Si tú estás aquí sin haber dado ese paso de poner tu fe en Cristo Jesús, si tú no has dado ese paso de recibir a Jesús para obtener tu salvación espiritual, su paciencia ha estado obrando en tu vida. Dice segunda de Pedro en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿cómo es? Paciente. Es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el versículo 15 ahí mismo, adelántese, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Mi hermano, debemos comprender, sobre todo aquellos que están aquí sin Cristo, que no han puesto su fe en Cristo Jesús, la paciencia de Dios sobre tu vida ha estado obrando, manifestándose en todo, porque quiere que tú seas salvo. Y esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. Jesús te dice, aquí estoy a la puerta de tu corazón. Si tú abres tu corazón, yo voy a entrar. Y entonces podrás experimentar esa conexión con Dios, una vida tomado de la mano de Dios, experimentando en la salvación, en la transformación y en el fortalecimiento su paciencia. Si no has recibido a Jesús en tu vida en alguna ocasión, y en esta ocasión tú quieres recibir a Jesús, quieres el perdón de tus pecados, la vida eterna, quieres tener la certeza de que si hoy llegaras a morir, te vas a ir al cielo, yo quiero invitarte a que levantes tu mano. Yo solo quiero orar contigo, que tú empieces, resultado de la paciencia de Dios, a dar esos pasos. Que no te detengas, que no te cohibas, que tú digas, yo quiero recibir a Jesús. Solo quiero orar contigo. No lo dejes pasar, no lo pospongas. No abuses de la paciencia eterna y perfecta de Dios, sino que demos ese paso. Demos ese paso. Si Dios no fuera paciente, estaríamos acabados, consumidos. Y Dios, iglesia, Dios no está en contra de ti por tu pecado. Dios está en contra de tu pecado y de los efectos que tu pecado está haciendo en tu vida, el daño que tu pecado está ocasionando. Contra eso sí está. Y Dios te estuvo esperando hasta que recibiste a Jesús en tu vida y tienes la salvación el día de hoy. Y Él sigue esperando, dando oportunidad. Algunos lo tienen por tardanza, pero Dios sigue esperando, dando oportunidad a que más. Y esto nos lleva a ti y a mí a visualizar un sentido de urgencia. Es urgencia porque aunque la paciencia de Dios no se va a acabar, el plazo que Él tiene establecido sí se va a acabar. Y tú y yo tenemos el mensaje de salvación que por paciencia de Dios hemos recibido y podemos transmitirlo a los demás. Hemos sido salvados por su paciencia. Estamos siendo transformados por su paciencia.
y podemos continuamente ser fortalecidos por su paciencia. Porque Dios no se ha dado por vencido contigo ni conmigo. Y no hay nada que tú puedas hacer para agotar la paciencia de Dios. Cierra tus ojos, mi hermano. A lo mejor en esta tarde estás aquí como cristiano y te has sentido que has llegado al extremo. A lo mejor has sentido que Dios te ha abandonado y Dios quiere que no le creas al diablo esa mentira. Si hay algo pendiente, si hay un pecado pendiente en tu vida, aprovéchate lo que dice precisamente Primera de Juan. Él es fiel y justo. Si tú confiesas y Él perdona y limpia. Si hay algo de lo cual te arrepientes, que te sientes frustrado, este es el momento. Dile: Dios, perdóname. Ayúdame a visualizar con mayor claridad la realidad de tu paciencia sobre mi vida. Oh Padre bendito, te doy muchas gracias por tu paciencia. Gracias, Señor. Permite que podamos saborearla, experimentarla y conocerla con mayor profundidad. En el nombre de Jesús. Amén.